Los que tienen ya tiempo aquí en la iglesia saben que su pastor no es muy efusivo, ¿verdad? No es muy pachanguero, es un tanto ermitaño y reservado. Pero eso no me exenta a mí tampoco, no me limita a ejercer mi responsabilidad como pastor y como ministro. Amén. Quizás no voy a estar en todos los guateques que ustedes hagan, pero sí voy a estar cuando usted me necesite. Amén. Así que si usted tiene alguna necesidad, alguna emergencia, algo que verdaderamente usted necesita atender y donde usted necesita la presencia pastoral, téngalo por seguro de que vamos a estar a la orden. Amén. Y se lo digo porque a veces dicen, no, es que el pastor es así, o asá, o asá. No, para ciertas cosas que para mí no son relevantes, quizás puedo ser así. Pero para mi función pastoral y ministerial, voy a estar presente. Amén. Así que téngalo por seguro de que entiendo mi responsabilidad. Otra de las cosas que yo también quisiera también aclarar en este día. El 2020 fue un año muy difícil para el mundo entero y para la iglesia también. Desafortunadamente en ese tiempo hubo temas que dividieron al mundo entero, dividieron al país, a esta nación completamente y a la iglesia también. Y ustedes recordarán cuáles son esos temas. El tema de la pandemia, que si te cuidas, que si no te cuidas, que si por qué traes ese cubrebocas, que porque si no lo traes, que por qué estornudas aquí, que por qué no estornudas, que por qué no estás ahí a esa distancia, que por qué allá, que si te vacunaste, que si no te vacunaste. Y hubo temas que definitivamente penetraron aún en la iglesia. Y tenemos que ser muy cuidadosos de no entrar en esos juegos que dividan la iglesia. Amén. Estamos en un año de elecciones. Y uno de los temas que también dividió en ese tiempo a la nación fue precisamente las elecciones. Estamos a 2 meses de decidir quién va a ser el gobernante de este país. Y lo digo porque se han acercado a mí preguntándome, ¿cuál es su preferencia política, pastor? ¿Por quién va a votar? Yo le digo, ¿qué les importa? Eso es privado, ¿verdad? Pero si ustedes quieren conocer a su pastor con respecto a mi manera de pensar, les voy a decir que yo antepongo mis convicciones antes que mis intereses. Que independientemente que si la gasolina va a subir, que si los impuestos van a bajar, que si la economía se va a regularizar, que los intereses van a bajar, están de antemano mis convicciones. Y yo no voy a votar, yo no sé si aquí hay algunas personas que votan, pero si no votas, si puedes votar, yo te digo, vota. Haz valer realmente lo que tú deseas que se haga. Yo no voy a votar por algo que esté en contra de la familia. Yo no voy a votar por algo que esté en contra de la vida de los niños. Yo no voy a votar por algo que esté en contra de mis convicciones con respecto a mi fe. Yo no voy a votar por alguien que me ponga un bozal para seguir compartiendo la palabra de Dios con libertad. Yo no voy a votar por eso. Yo voy a votar por aquello que realmente se alinee a lo que yo creo, a mis convicciones, a mi fe, a mis valores y a mi identidad como hijo de Dios. Amén. Y eso es independientemente del partido, del color. Eso es lo que yo realmente voy a defender muy antemano a mis intereses. Amén. Así que si usted quiere acercarse a mí para preguntarme por quién voy a votar, voy a decir lo mismo. ¿Qué le importa? Ok. Teniendo ya eso en mente y con esa claridad, vamos a continuar el día de hoy con el tema, la batalla por la santidad. Y hoy quise continuar con el tema que Fabiola
abrió 2 domingos atrás y Carlos la siguió el domingo pasado, porque considero que este tema que ella escogió es un tema que es muy extenso en cuanto a información y exposición bíblica. Y a veces es un poco difícil abarcar todo lo que se quisiera en las horas que tenemos para exponer. La santidad es algo que muchos pueden tener una idea equivocada con su significado. Muchos venimos o vienen ustedes, porque yo no vengo de ahí, vienen de la religión tradicional como el catolicismo, y quizás lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos esa palabra de santidad, son las imágenes que estábamos acostumbrados a ver en esos templos. Muchos le rendían tributo a esas imágenes y las veneraban. Otros las ponían de cabeza para ver si se casaban. O esta generación puede pensar que solamente la gente mayor, la gente seria, la gente más formal o más moral puede ser santo. Pero en nuestro contexto cristiano, la palabra santo no significa una persona que ha vivido en la perfección y a la cual se le debe de reconocer. Pablo en la mayoría de sus cartas inicia saludando a la iglesia, refiriéndose a ellos como santos, incluso a la iglesia de Corintio que tenía tantos problemas morales. La palabra santo significa apartado. Y no estamos hablando de estar apartados físicamente, porque eso solamente va a suceder cuando Cristo vuelva. Cuando nuestro cuerpo mortal se vista de inmortalidad y nos unamos juntamente con Jesucristo en las nubes. Sino que estamos hablando de apartados del sistema de valores que opera en este mundo terrenal. Dice la palabra del Señor que el mundo entero está bajo la influencia ¿de quién? Del maligno. Y obviamente los parámetros que rigen a este mundo son muy diferentes a los parámetros que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Y el Señor nos ha hecho libres precisamente de esas cosas que nos estaban anclando a los parámetros terrenales para pensar diferente, para poner nuestros ojos en las cosas que son de arriba. Y eso precisamente quiere decir santos, apartados de todo esto que está envolviendo a este mundo. Y eso sucede en el momento que tú y yo nacemos de nuevo. Efesios 1:4 dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para que fuéramos qué? ¿Tú eres santo? ¿Por qué se nos hace difícil decir sí? ¿No te consideras santo? Si has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo habita en ti, eres santo. ¿Te cuesta trabajo decirlo eso? Si yo le pudiera poner un subtema a este mensaje, sería un llamado a la santidad. Todo verdadero creyente debe de sentir un deseo de buscar la santidad si verdaderamente ha nacido de nuevo. El buscar la santidad no es una alternativa para nosotros los hijos de Dios, sino un mandato. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad de Dios es el atributo más relevante en todas las escrituras. Creo que no podemos imaginar tú y yo a un Dios que es todopoderoso, pero que no es santo. Imagínate a un Dios que juzga a la humanidad, pero que no hubiera en él santidad. Pensaríamos que eso quizás lo haría injusto o poco imparcial, ¿verdad? Para emitir un juicio. ¿Dónde estaríamos tú y yo si el Dios al que adoramos y que puede redimir nuestras vidas no fuera santo? Dios ha resaltado su santidad en toda la Biblia y
todo lo que Dios escoge lo consagra para Él y por esencia es santo. Por ejemplo, su santo templo, su santa palabra, la ciudad santa que nos menciona Apocalipsis, la santa Jerusalén. Tú y yo somos escogidos y santificados. Dios ha resaltado su santidad de principio a fin. Y podemos observar una particularidad con respecto a cómo Dios reacciona ante esa falta de santidad, ante el pecado que muchas veces trabaja y contrarresta lo que nosotros estamos buscando o nosotros estamos deseando que el Señor haga en nosotros. Cuando Él tiene un encuentro con el pecado, Él o lo destruye o se aleja de él. Por ejemplo, ustedes conocen la historia del sacerdote Elí. ¿Qué hizo el Señor con los hijos de Elí? Cuando Él se dio cuenta de la vida que ellos estaban llevando, el pecado que ellos tenían, que estaban en función de ellos, aún dentro del templo. ¿Qué es lo que hizo el Señor con ellos? Los destruyó. ¿Qué hizo el Señor también con Sodoma y Gomorra? Por tanto pecado que había ahí. Destruyó Sodoma y Gomorra. Dios consumió a fuego a los hijos de Aarón por violar su santidad. Pero otras veces el Señor simplemente se aleja. Y eso explica cuando Dios expulsó a Adán y a Eva, cuando ellos corrompen el Edén, algo que era bueno, que era santo, en donde no habitaba el pecado. Sin embargo, a causa del pecado se corrompió también todo eso. Y a causa del pecado de ellos, el Señor se aparta de ellos. Y es ahora cuando por medio de Jesucristo, tú y yo somos reconciliados en nuestra relación con Dios. Ustedes recordarán también la historia cuando el pueblo le pidió a Aarón que construyera un becerro de oro porque necesitaban algo a que adorar. Y Aarón con sus propias manos hizo un becerro de oro, y cuando Dios vio eso, esa abominación que hizo, comenzó una gran mortandad. ¿Y quién fue el que intercedió por el pueblo? Moisés. Moisés bíblicamente tiene la figura de Jesucristo. Intercede también por el pueblo para parar esa mortandad. Y me llama la atención cómo el Señor reaccionó en ese momento. El Señor paró la mortandad, accedió a la intercesión de Moisés a favor del pueblo, pero le dijo: Moisés, esto no puede seguir así. Este pueblo es necio, es duro de corazón, duro de cerviz. Y te voy a pedir que quites mi tabernáculo de en medio de ellos. Porque en el tabernáculo era donde habitaba el Señor. Quita mi tabernáculo de ahí. Mi tabernáculo no seguirá más ahí. Y pon mi tabernáculo fuera del pueblo. Esa fue la manera en cómo el Señor reaccionó. Porque el Señor no puede permitir el pecado. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue casi destruido en la cruz cuando Él llevó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad, el tuyo y el mío. Y experimentó un abandono temporal de Dios en el momento que Él estaba tomando nuestro lugar en sustitución a causa de los pecados que tú y yo cometimos. Ese fue el único momento registrado en que el Padre se separó de su Hijo a causa precisamente del juicio y de la ira, a causa del pecado, de nuestro pecado. No es el pecado de Él, el pecado que tú y yo deberíamos de haber pagado. El Señor lo llevó en la cruz. La santidad y el pecado no pueden cohabitar juntos. Son polos opuestos.
Sin embargo, en nuestro caso, por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hoy habita en nosotros, se da esa cohabitación. No sé si existe esa palabra. Sucede esa cohabitación, ¿verdad? De que el pecado mora en nosotros todavía, porque este cuerpo todavía peca, pero al mismo tiempo habita en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Qué complejo, ¿verdad? Pero así es. Y no te puedo dar ahorita una explicación teológica a eso, pero así es. Pero esa cohabitación, y busquen a ver si existe esa palabra, tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias para ti, para mí hoy en día. Porque hay una lucha entre lo que Dios me dice que debo hacer y mi naturaleza pecaminosa, que me conduce al lado contrario. El pecado se aleja de Dios y la santidad tiende a alejarse del pecado. Entonces, ¿cómo se da entonces esa lejanía de Dios a causa del pecado en nosotros? En donde mora el Espíritu de Dios permanentemente y a la misma vez hay una lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué revolución está sucediendo dentro de nosotros? El Espíritu que me guía a hacer las cosas que Dios me pide, a vivir en santidad, a vivir en pureza, a vivir en rectitud. Pero mi naturaleza de pecado que me jala a un lado opuesto. El creyente que cae en la práctica del pecado pierde la llenura del Espíritu, lo cual lo lleva a estar vulnerable a los deseos de pecar en su interior. Eso lo lleva a perder el gozo del Señor y la motivación por las cosas de Dios. Él pierde su pasión y pierde su primer amor. Y si pierde esa experiencia de su primer amor, los amores del mundo comienzan a tomar mucho más peso para su vida. Ese creyente pierde la paz de Dios y pierde la noción de la verdad. La noción de la verdad que está escrita en su palabra. De que un día tú y yo daremos cuentas a Dios de todo lo que hoy estamos haciendo. Porque tú y yo, los inicuos, los inconversos y nosotros también, compareceremos delante de Dios. Dando cuentas de absolutamente todo lo que hicimos. Nuestras obras, sean estas buenas o sean malas. Amén. Pero como que de repente se nos borra el tape de que eso va a suceder. Y vivimos de una manera desenfrenada, irresponsable a veces espiritualmente, sin realmente tener en mente lo que la verdad de la palabra nos dice. Y todos esos síntomas nos deben de hacer notar que es Dios mismo avisándonos que Él se ha alejado. Y que ese alejamiento ha sido a causa del pecado, aunque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con esa actitud? Estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Porque aunque el Espíritu Santo debe de hacer su obra en nosotros, de santificarnos, de guiarnos, de conviccionarnos, de darnos claridad de nuestra condición, lo estamos ignorando totalmente. De igual manera nos debe llevar a reflexionar de que si tú y yo somos hijos de Dios, la santidad no es opcional, es una obligación y es una necesidad para tu vida y para mi vida. Y después de esta breve introducción de 20 minutos, vamos a leer el pasaje central que se encuentra en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, del 13 al 21.
Y estos versículos que vamos a leer a continuación son una exhortación a la santidad, a vivir a la santidad. Mire lo que dice la palabra. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Mientras estemos en este mundo, nosotros tenemos que vivir conforme el Señor nos lo pide que hagamos. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Estos 9 versículos que acabamos de leer vienen después de que Pedro en los versículos anteriores, del 1 al 12, describe toda la obra de salvación por medio de Jesucristo. Es por eso que en el versículo 13 inicia diciendo Pedro, por tanto, dice. Lo que quiere decir que ahora que yo conozco la obra de Cristo, cómo el Señor me ha hecho salvo, y en base a lo que Cristo ha hecho a mi favor, a mí me corresponde reaccionar. Estoy obligado a vivir de diferente manera y apartado de todo lo que pueda eclipsar esa obra de redentor en mi vida. Por tanto, dice, ustedes son obligados a vivir en santidad. Después de conocer todo lo que el Señor estuvo dispuesto a hacer por su redención. Somos llamados a vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como lo cita Hebreos 12:14. En estos versículos Pedro nos llama a una vida de obediencia para reflejar el carácter de Cristo. Y Pedro lo hace exhortándonos a base de palabras en orden imperativo. Y según las reglas de español, el imperativo es uno de los modos en que se conjugan los verbos que se utilizan exclusivamente para impartir órdenes. Eso lo enseñaron desde la primaria, ¿verdad? Cuando te ponían a decir, a ver, dime una oración en imperativo. Vete a bañar. Saca la basura. Pórtate bien. Esas son oraciones en imperativo. Porque no da ninguna opción a que tú digas, no lo voy a hacer. Es una orden. O que la vas a pensar. Estos verbos se utilizan exclusivamente para eso. Para hacer que el receptor actúe de la manera deseada. Así que vemos cómo Pedro nos está hablando en estos versículos de una manera imperativa. Por lo tanto, tú, creyente, tú hijo de Dios, tú que has nacido de nuevo, que ahora tienes el entendimiento de toda la obra de redención que estuvo dispuesto a hacer el Señor Jesucristo por ti. Ahora, por tanto, tú tienes la obligación de vivir de esta manera. Estás llamado a vivir de esta manera y no es opcional. Es un mandato. Amén.
Y no estoy enojado. Así dice aquí. Así que vamos a disponernos a ver algunas enseñanzas de este pasaje que acabamos de leer. No vamos a poder ver todas, pero vamos a ver algunas. Como les digo, a veces hay mucha tela de donde cortar, pero el tiempo es limitado. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. En este versículo podemos ver tres exigencias que Pedro nos está haciendo. Una de ellas es: preparen su entendimiento para la acción. Eso está relacionado a tener una mente alerta, un discernimiento claro, una voluntad dispuesta a obedecer para resistir cualquier cosa que pueda desenfocarnos o desviarnos de la fe que hemos depositado en Cristo Jesús y la esperanza que has puesto en Él. La Nueva Traducción Viviente dice: preparen su mente para actuar. Eso nos hace ver la importancia de prepararnos cada día las luchas que enfrentaremos tú y yo, que tienen como propósito principal hacernos deslizar del camino que hemos iniciado en Cristo. No podemos fiarnos y creer que el Señor pelea nuestras batallas mientras nosotros vivimos vidas pasivas espiritualmente. Ay, amén. Las armas de la milicia que el Señor nos ha dado ciertamente son poderosas en Cristo Jesús, pero debemos tú y yo estar activas en ellas y saber cómo usarlas para defender nuestra fe. Y cuando hablamos de estar preparados en nuestro entendimiento, lo único que nos va a ayudar a tener un juicio claro de lo que estamos enfrentando es nuestra relación con el Señor. Es nuestra relación vertical con el Señor. Amén. Y te voy a decir algo. En estos tiempos que estamos nosotros viviendo, donde hay tantos agentes a nuestro alrededor de distracción, que aparentemente no son pecado, pero que llega un momento en que nos consumen tanto y nos abruman tanto que nos apartan del propósito de Dios. Es muy fácil perder esa verticalidad. ¿Sí me estás entendiendo? Es muy fácil. Es que el trabajo no es pecado, pastor. Pero si el trabajo es tu prioridad, si el trabajo te está consumiendo todo el tiempo, aún el tiempo que tú le puedes dedicar a las disciplinas espirituales, el trabajo es tu Señor. Amén. Y pueden ser muchas cosas. La búsqueda de nuestros logros personales, la búsqueda de nuestros intereses materiales, el desarrollo personal, inclusive la familia. Y no me malentienda, yo no estoy diciendo que no atiendas a la familia, pero no hagas de tu familia tu Dios. Porque si tú aprendes a poner al Señor en primer lugar, si Él es el que está sentado en el trono de tu corazón y de tu mente y de tu entendimiento, el Señor tendrá cuidado de todo lo demás. Amén. De todo lo demás. A veces perdemos el orden de las cosas como las debemos realmente como hijos de Dios tener. Las armas de la milicia que el Señor nos ha dado ciertamente son poderosas. Y déjame decirte algo. Cada pecado que tú y yo concibimos, que hemos cometido, está precedido por un pensamiento. Y esto nos lo dice Santiago. Si ustedes alguna vez han visto cómo se concibe el pecado. El pecado se concibe una vez que yo lo deseo en mi mente, en mi corazón, y lo llevo a la práctica. ¿Qué es lo que sucedió con David cuando cometió adulterio? Vio, la deseó en su corazón y ese deseo incorrecto en su corazón, incubado en su corazón, lo llevó a cometer ese pecado. El pecado siempre va a ser precedido
por un pensamiento incorrecto, un deseo incorrecto que incubamos en nuestra mente y nuestro corazón. Porque tenemos que tener mucho cuidado cómo nos encontramos en nuestro interior. Segunda de Corintios 10, versículos del 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Para qué? ¿Para qué son esas armas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Yo lo decía hace unos domingos atrás. Es más difícil enseñarle a un necio que a un ignorante. Porque el necio, por más que uno le comparta la verdad, va a estar arraigado en su necedad de no querer cambiar de posición. Amén. Pero el ignorante, que hacía las cosas precisamente porque no las conocía o no las sabía, está dispuesto a aprender la verdad de Dios. Otra enseñanza que nos deja Pedro también en este versículo es imperativo también, es: sean sobrios en espíritu. Ser sobrio aquí significa estar despiertos. ¿Qué es lo contrario a sobriedad? ¿Alguien de ustedes era borracho aquí? Ahora resulta que nadie era borracho. Miren. Bueno, no van a decir, ¿verdad? Pero una persona que se encuentra hasta atrás. Y usted sabe qué quiere decir hasta atrás. Hasta las manitas. ¿Cómo tiene sus sentidos? Embotados. Fuera de la realidad. Es más, al otro día no saben ni lo que hicieron, tantas locuras que hicieron. No se acuerdan, porque sus sentidos no están ubicados. La sobriedad es todo lo contrario. Estar alertas, estar achispados, estar pendientes de lo que va a suceder. Eso es ser sobrios. Hay gente que no está borracha, pero parece que estuviera bien dormida. Ay, amén. No te estoy viendo a ti, estoy viendo para él. La sobriedad nos ayuda a ser sensatos, ser prudentes, tener una mente despejada, que nos ayude a tener un buen juicio de todo. Y eso está relacionado con el fruto del Espíritu, del dominio propio. Y cuando ese fruto del Espíritu no está, porque no hay una relación con Dios, no hay una llenura del Espíritu en nuestras vidas. Cuando ese fruto del Espíritu no está, es porque yo no estoy en una vida de relación. Antes, en nuestra vida anterior, nosotros no teníamos ese fruto. Vivíamos una vida totalmente desconectada con la voluntad de Dios. Y eso se reflejaba en nuestras malas decisiones, nuestros pensamientos incorrectos que nosotros incubábamos, en la orden incorrecta de prioridades, en nuestro deseo de solamente cumplir nuestros caprichos mundanos. Pero ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, si tú y yo verdaderamente somos hijos de Dios, no podemos vivir conforme a los deseos del viejo hombre, porque de eso Cristo nos ha hecho libres. Amén. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y vístanse y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según ¿qué? Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad de Él. Dan un fuerte aplauso al Señor. Y aquí en este pasaje de Efesios 4 igualmente hay una palabra en imperativo. Dice: despójate, quítate.
Eso quiere decir que tú tienes que hacer una acción. No te dice, Julio, no te preocupes, van a venir un ángel del cielo y te va a ayudar y te va a quitar ese viejo hombre. No, el Señor está diciendo, quítate ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de antes de que tú me conocieras. Despójate de él. Porque eso no te va a ayudar a vivir en mi santidad. Señor, quítame este control de mi mano. Quiere prender la televisión y ver algo que no debo de ver. No. Señor, ayúdame a no arranarme aquí, perder 4 horas en el Facebook, cuando debo de leer la Biblia, Señor. Debo de orar, debo de tener una vida en comunión contigo, Señor. Oye, el Espíritu Santo te está conviccionando y te está haciendo ver de que estás perdiendo el tiempo, de que estás dormido espiritualmente y te está haciendo ver las consecuencias de todo eso. Estás viviendo una vida apagada, estás viviendo una vida sin fruto, estás viviendo una vida estancada espiritualmente. ¿Qué más amor no puedes ver de parte de Dios que te está haciendo ver tu condición? ¿Quieres que se te parezca el Señor mismo, verdad? Pues ¿quién eres? Espíritu Santo te está hablando. El Señor quiere llevarnos a vivir según los deseos que Él tiene para nosotros. Otra palabra en imperativo que también nos menciona Pedro aquí dice: pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Aquí Pedro nos llama a poner nuestra esperanza completamente en la gracia que ha de venir. No parcialmente, no solamente una parte de mi esperanza, sino mi esperanza completa debe de estar puesta en la gracia que ha de venir. ¿Y cómo puedo hacer eso? Ese mandato que se nos da con respecto a poner la esperanza en la gracia del Señor, toda nuestra esperanza en la gracia del Señor, es el resultado de la obediencia a las 2 primeras. Si yo preparo mi mente para la acción, preparo mi entendimiento para eso y me mantengo alerta, preparado, en una relación constante con Dios que me permita vivir sabiamente, entonces por ende sabré poner totalmente mi esperanza en la gracia venidera. No es mi sabiduría, no en mi voluntad, no en mis argumentos personales, no en mi juicio humano, no en mi experiencia, sino en la gracia venidera. Nuestra esperanza está puesta en la preciosa verdad de que Cristo volverá. Amén. Independientemente de las luchas que tú estés pasando ahorita, por mantenerte firme en los caminos del Señor, tu esperanza está en el cielo. Tu esperanza está en Dios. Y Pedro le está diciendo: no te claves en eso. No te claves en esas luchas que estás teniendo por seguir adelante en ese proceso de ser cada vez más a la imagen de Cristo. Esas luchas van a ser constantes. Pero no te claves en eso. Pon tu esperanza en la gracia venidera. De que esas leves tribulaciones momentáneas no son para toda la vida. Son temporales. Pero esas tribulaciones producen en nosotros un cada vez peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras y a veces nos abruman mucho. Pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Segunda de Pedro 3:14 dice: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz. ¿Y qué más? Sin mancha e irreprensibles.
¿Qué quiere decir irreprensibles? ¿Qué quiere decir irreprensibles? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir irreprensibles? Porque a lo mejor estoy hablando como loco, aquí no me están entendiendo. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Exactamente. Que no habrá una reprensión en él porque no hubo nada malo que reprocharle. Bueno, nada malo entre comillas, pero por lo menos te encontró aprobado por tu deseo de agradar a Dios. Y en los versículos restantes, Pedro describe el estilo de vida que todo creyente debe de tener en base al entendimiento de que hemos sido escogidos y apartados de todo un sistema que no encaja con el que Dios quiere y nos pide hacer. Y nos lo sigue haciendo a manera imperativa, como para darnos a entender que no es opcional. Vamos a leer rápidamente, en los que me queda de tiempo, los versículos del 14 al 16, que ya no me queda nada de tiempo. Primera de Pedro 1, del 14 al 16, dice lo siguiente: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos. ¿En qué? ¿En alguna parte nomás? ¿Aquí en la iglesia nomás? En toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Sería una contradicción haber nacido de nuevo y haber recibido la luz del Evangelio para seguir viviendo en las obras de las tinieblas. No sería lógico ni congruente, ¿verdad? Si tú y yo verdaderamente hemos nacido de nuevo, seguir todavía pecando de una manera desconsiderada. Lo pregunté hace un tiempo atrás y vuelvo a preguntar. Una persona que ha nacido de nuevo y que es ahora un hijo de Dios y en el cual habita el Espíritu Santo, ¿puede seguir viviendo en inmoralidad sexual? ¿Puede seguir viviendo quizás en homosexualidad si ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en él? ¿Puede seguir viviendo quizás en adulterio? ¿Puede seguir robando a discreción? Por eso Pablo le dice a la iglesia: el que hurtaba, no hurte más. El que mentía, no siga mintiendo. El que cometía pecados inmorales, no lo siga haciendo. El que vivía en adulterio y fornicación, no siga activo en esas prácticas. Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros y somos hijos de Dios, hemos sido sellados para uso de Él. Eso quiere decir santos, separados de toda esa antigua manera de vivir, para vivir nuestra vida conforme el Señor nos pide. Amén. Ustedes conocen a Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro Magno, una de las personas que mejores conquistadores de toda Europa. Alejandro Magno. Supo de una persona que tenía su mismo nombre y que se estaba haciendo las cosas de una manera incorrecta. Era una persona cobarde, era una persona que no le entraba en las batallas, era una persona que se escondía, era una persona perezosa, era una persona que no tenía disciplinas, pero tenía su nombre. Entonces un día Alejandro Magno se levantó precisamente en el campamento y fue hacia ese soldado y le dijo: hey, te llamas Alejandro, ¿verdad? Sí, me llamo Alejandro. O cambias de actitud o cambia de nombre. ¿Te imaginas que el Señor nos dijera eso? Tú te dices que eres mi hijo, pero veo yo que tú estás en unas prácticas totalmente incorrectas y fuera de lo que es mi voluntad, fuera de lo que la palabra dice, de lo que yo soy y lo que yo demando. ¿Imaginas que el Señor te dijera: o cambias de actitud
o te borro ese nombre. Dios es un Dios celoso. Pedro nos exhorta a dejar de seguir anclados a nuestro deseo en nuestra vida pasada. Y eso no nos exenta en que en algún momento tendremos ciertas luchas a causa de nuestra naturaleza caída, pero el conocer más el carácter de Dios, el tener una relación vertical con Él, nos va a ayudar a debilitar las influencias de esos deseos. Y a evitar también de que esos deseos nos gobiernen en nuestras decisiones, en nuestras prioridades. Porque a decir verdad, si somos tú y yo honestos y no somos tan espiritualoides, todos tenemos muchas luchas en todas las áreas. A menos que tú no seas de este mundo. O a lo mejor sin querer, tu ya el cuerpo está vestido de inmortalidad y nada más te falta que te salga una aureola. Pero déjame decirte algo, que de este lado de la gloria no hay perfección. No hay perfección. Así nos lo dice Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay nadie bueno. Y todos necesitamos constantemente la ayuda de Dios y la guianza del Espíritu Santo para seguir la santificación, la santidad a la cual Él nos ha llamado. Porque este cuerpo mortal constantemente me lleva a hacer lo contrario a lo que Dios me pide. Bueno, por lo menos a mí me sucede, no sé si te sucede a ti. Pero yo creo que a ti no te sucede porque te veo bastante bueno. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a permanecer en nuestra posición y seguir buscando la santidad a la cual hemos sido llamados. Porque debemos de estar convencidos de que el Señor nunca aprobará ninguno de esos deseos que nos alejan de Él y de su santidad. Pero yo puedo ser santo porque Él es santo. Así que el problema no es tener esas luchas. Porque el pecado siempre será atractivo a nuestra carne, pero al final será destructivo para nuestra alma si nosotros permitimos que el pecado gobierne nuestras vidas. El problema radica en el comportarnos demostrando un corazón pervertido, como el que teníamos antes de ser redimidos por la sangre de Cristo. Cuando teníamos un estilo de vida totalmente depravado a causa de nuestra ignorancia, la falta del Espíritu Santo en nuestra vida y la ausencia del fruto del dominio propio. Pero ahora que tú y yo somos de Cristo y por medio de Él las cosas que antes nos sujetaban no lo hacen más y somos libres, no hay nada que realmente nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Juan 8 lo dice y no recuerdo cuál es el versículo. Juan 8, 32 o 34 creo. Dice, y si el Hijo los libertare, seréis, ¿cómo dice? Verdaderamente libres. Libres. Así que si tú sigues viviendo una vida con dudas de que si eres hijo de Dios, con dudas de que si puedes seguir en el camino de la fe, con dudas de que si puedes llegar hasta la meta, sacúdete el polvo, aliviana el mosquero, como decía un pastor, y actívate, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros deseos carnales sin tomar en cuenta quién es nuestro Señor y lo que Él demanda de nosotros, entonces estamos negando que somos hijos de Dios. El creyente es llamado a vivir bajo los valores, no es llamado a vivir bajo los valores de esta sociedad. Yo lo decía un momento, son los parámetros que nosotros realmente vivimos como hijos de Dios son totalmente opuestos a los parámetros de este mundo. De hecho, Cristo nos ha llamado a vivir como hijos de Él contraculturalmente.
Amén. Contraculturalmente. Debemos de dejar de pensar que lo que es costumbre es normal. Y lo que es normal es bueno y es correcto. Porque hasta eso también ha minado la iglesia. Pastor, es que hoy en día es normal que la gente no se case y vive en unión libre. Se ha culturizado. Pero bíblicamente es correcto. No. Pastor, es que hoy es normal que los jóvenes tengan relaciones desde los 16 años. Hoy se ha culturizado las relaciones sexuales de los jóvenes. La pregunta es, ¿bíblicamente es correcto? No. Pastor, es que en la iglesia tiene que abundar el amor y la gracia. Y nosotros tenemos que ser una iglesia inclusiva y abierta. Y si hay alguien que tiene problemas de inmoralidad sexual y que vive extraviado, nosotros tenemos que aceptarlo tal como es. Ciertamente nosotros predicamos la gracia de Dios, que es infinita para todo aquel que quiere recibir el mensaje de verdad y el mensaje de salvación. Pero también el amor se demuestra cuando le decimos al pecador que esa vida que está llevando lo va a llevar directamente a la perdición y al infierno. Amén. Así se demuestra también el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que tú conozcas una eternidad con el Señor, una esperanza verdadera. Ese es el amor de Cristo. Oye, si yo veo a mi hijo que va caminando directamente a un precipicio y yo soy su padre, no, mi hijo ya está grande. Y si él quiere aventarse por ese precipicio y no ver que ese precipicio lo va a llevar a una muerte segura, y se le echa. Y yo lo puedo estorbar. Y yo puedo decirle, este camino te está llevando a una muerte. Despierta. Reacciona. Es por amor a Él. Amén. Es por amor a Él. Tenemos que ser una iglesia que siga hablando la verdad. Y la santidad no es una opción hoy en día. Bueno, nunca lo ha sido. Pero la santidad es un tema que se debe de hablar. Porque sin ella nadie verá al Señor. Cristo nos llama a vivir contraculturalmente. Y déjenme decirles algo. Aún dentro de la doctrina de la iglesia, a veces venimos arrastrando cosas culturales. Yo vengo de una iglesia cristiana, de una cuna cristiana desde que nací. Y yo repetía muchas cosas porque así me las enseñaron. Dogmáticamente hablando. Se practicaban allá, se hacían allá, yo las creía, lo hacía parte de mi doctrina. Una vez que el Espíritu Santo entró en mi vida y me ayudó a reaccionar y entender, yo me di cuenta de que independientemente de lo que se me había enseñado, mi responsabilidad era conocer la verdad de Dios. Amén. La verdad de Dios. Y me di cuenta que muchas prácticas que estaba haciendo no eran bíblicas. Me hacían sentir bien. Creía yo que estaba siendo leal con lo que se me había enseñado durante toda mi vida. Y por eso la seguía haciendo. Pero una vez que yo conocí la verdad nos hace libres. Por eso es que yo te animo a ti, iglesia. Conoce la verdad de Dios. Conoce la verdad de Dios. No hay nada como estar en su verdad. Te sientes en verdadera libertad de cualquier yugo de opresión, cualquier confusión, cualquier engaño. Cuando tú detectas que tu vida es igual a la de todos,
de todos aquellos que no conocen al Señor en todos los aspectos, que no hay ninguna diferencia entre tú y aquella persona que nunca ha tenido una experiencia con el Señor. Cuando tú detectas eso, tú tienes que hacer un alto y evaluar tu vida y tu compromiso como creyente y como hijo de Dios. Porque somos llamados a vivir contra cultura. Él no nos ha llamado a adaptarnos a este mundo, sino a renovar nuestra mente y que nuestra mente cada vez se vaya pareciendo a la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, versículo del 12 al 14. Y qué colgada me estoy dando. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Recuerden que espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Otra versión dice porque para él son locura. No las puede entender. Porque son cosas que solamente se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Y yo le digo a alguien que no conoce al Señor, es importante nacer de nuevo para que tú puedas ver a Dios. Me va a decir, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Si yo le digo a alguien que nunca ha tenido realmente un contacto, una experiencia con el Señor nos pide vivir en santidad. Va a decir, ¿y esto qué es? ¿Qué significa eso? Solamente el Espíritu Santo nos quita el velo de los ojos. Solamente el Espíritu Santo. Hay una obra que solamente el Espíritu Santo hace. Tú y yo no la podemos hacer. Y es conviccionarnos de pecado, de nuestra condición en que nos encontramos. Por más que tú quieras convencer a alguien con tus palabras, 200 palabras que le estés diciendo para exhortarlo, para exhortarlo, para exhortarlo, su mente que no está renovada está fabricando 500 palabras para refutar esas 200 que tú le estás diciendo. Porque tiene una mente que no quiere nada con el Señor. Amén. Pero solamente el Espíritu Santo puede entrar en esa mente y hacerle entender todas las cosas que el Señor ha establecido para nuestro bien y nuestra salvación. Si Cristo fue clavado en la cruz por mi pecado, es incongruente que yo siga pecando deliberadamente y que me deleite en aquello que puso a Cristo en esa cruz. Es como si la sangre derramada, los clavos y esa corona de espinas que el Señor estuvo dispuesto a cargar no me importaran, y así lo dice Hebreos 10. Porque si sigo pecando deliberadamente, no tomando en cuenta la sangre de mi salvación y de mi redención, ya no queda para esos pecados sacrificio alguno que ofrecer, sino solamente un juicio irremisible. Nuestra carne siempre experimentará los deseos de nuestra naturaleza caída, y es porque el día que tú y yo nacimos de nuevo, nuestra alma fue regenerada, pero nuestra carne quedó viva todavía. Y esa lucha seguirá hasta que nuestro cuerpo sea glorificado en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así nos lo dice Gálatas 5:17, de la lucha del Espíritu con nuestra carne. Esos se oponen entre sí, hay una lucha continua en nuestro interior. Termino con estos versículos de lo que me queda de tiempo. Dice el versículo 15, y así como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. El creyente no puede tener una vida secular y otra espiritual apartada. No podemos decir yo soy plenamente espiritual mientras estoy en el templo, cuando estoy en la iglesia, cuando predico, cuando sirvo al Señor, pero cuando estoy en otro lugar me estoy tomando vacaciones de mi espiritualidad. Amén. No es congruente decir eso. Toda
nuestra vida es vivida delante del rostro de nuestro Señor. Cada cosa que yo hago, Él la ve. Cada cosa que decimos, Él la escucha. Es más, cada cosa que tú y yo pensamos, Él la conoce. No hay nada oculto para Dios. En otras palabras, un corazón soberbio y orgulloso nunca podrá reconocer la condición de pecado en que se encuentra. Y por lo tanto no buscará el arrepentimiento porque se acostumbra a él y lo minimiza. Jonathan Edwards, no sé si usted ha escuchado o han leído escritos de él. Fue un teólogo de los 1700 aquí de los Estados Unidos. Y él dijo esto en uno de sus escritos. Cuando estamos impregnados de una continua presencia de Dios, la santidad de Él nos permite ver la impureza y la maldad de nuestro corazón. Es solo en esa humillación ante Dios que el Espíritu Santo nos ayuda a seguir en nuestro proceso de santificación. Pero como te lo dije hace un momento, cuando nosotros somos soberbios, no, yo estoy bien. Que se arrepienta María Elena, que se arrepienta Lluvia. Ellas están en pecado. Yo estoy bien. Yo no tengo nada que arrepentirme. Conózcalas a ellas. Por sus Facebook los conoceréis. Bueno, lo estoy diciendo de pura onda, ¿eh? El pecado es como un tornillo que va entrando rosca por rosca. Rosca por rosca. Y cuando menos pensamos, ya están todas las roscas del otro lado. Es solamente cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando el Señor en su infinita gracia ve ese verdadero arrepentimiento en nuestro corazón y quita una rosca. ¿Sabes qué? Vi que verdaderamente tú te arrepentiste por haberle faltado el respeto a tu esposa. Me di cuenta. Yo que lo escudriño todo y que veo tu corazón, me di cuenta que es un verdadero arrepentimiento. Así que voy a desenroscar ese pecado en el cual tú te descuidaste. Quita una rosca. La santificación, como lo dijo Fabiola al inicio, es un proceso. Es un proceso. Mientras nosotros estemos en este mundo, vamos a estar precisamente en ese proceso de santificación. Pero va a depender mucho en cómo nosotros caminemos en este mundo mientras estemos aquí, para realmente poder llegar a la santidad a la cual nosotros, el Señor nos ha llamado. Voy a cortarle aquí, tenía más repertorio, pero lo voy a cortar aquí. El Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Voy a pedir a David que te vayas pasando, por favor. Yo les he comentado que nosotros venimos de una familia de 12 hijos. Y nuestra familia estaba dividida en dos carteles. El primer cartel del sur y el cartel del norte. El cartel del norte estaba comandado por mi hermana la mayor. Ni siquiera la mayor. Bonnie le decimos nosotros, pero tenía un carácter de general. Y ella comandaba toda la flotilla de la primera horneada. Y la segunda horneada la comandaba aquí su servilleta. Eran puros chamacos. Pero yo era el más grande de toda esa chamacada. Y hacíamos y decíamos desastres. A mí me decía mi mamá friegaquedito, porque parecía que no rompía un plato, pero quemaba la casa. Para entrar a ese cartel tenían que las mujeres también entrarle los trancazos. Y yo recuerdo que en una ocasión mi hermana la menor, ustedes conocen a Laura, ¿verdad? Pues mi hermana la menor dijo, David, yo quiero hacer lo que ustedes están haciendo. Estamos agarrándonos a trancazos fuertes. ¿Qué le hace? Yo quiero entrar. Ok.
te voy a poner una almohada aquí para que no te duelan los trancazos que nos estamos dando. Pónmela. Y Johnny, que era mi hermano menor que Laura, era muy rebelde, muy hyper. Y los puse a ellos que se aventaron su primer enfrentamiento. Y Laura con una almohada aquí, Johnny sin nada. Pero Johnny se le fue a Laura, ¡pum!, le puso una en el estómago que la dejó amarilla. Y yo como referee me le quedé viendo. Y yo nada más vi que Laura volteó al cielo y se cayó para atrás. Rápidamente la agarré, me la llevé a la ventana y le dije, toma aire, toma aire, toma aire. Y se recuperó. Pero como era una de las consentidas de mi papá, fue y le dijo lo que le había sucedido. Y no había nada peor que a mí me pudiera suceder, que mi papá me sentara en el banquillo de los acusados. Yo prefería que me pegara, a que me dijera muchas cosas que realmente yo sabía que eran ciertas. Y esa vez me sentó en el banquillo y me dijo, apenas se puede creer que un hijo mío se comporte de esa manera. Yo me hice chiquito. ¿Por qué eres tan rebelde, David? Digo, porque esa era una de las muchas cosas que lo estoy contando, ¿verdad? ¿Por qué eres tan rebelde, David? ¿Por qué no escuchas consejo? ¿Acaso yo te he enseñado eso? ¿De dónde sacas todo eso? Si no lo has visto en mí y yo no te he dado ese ejemplo, no tienes ningún derecho a portarte de esa manera. Y yo salí ahí peor que si me hubieran pegado una pela. Yo me imagino a Dios. Si a ti y a mí nos pudiera poner en ese banquillo y nos pudiera decir, ¿por qué te has portado así? ¿Por qué tienes ese corazón? ¿Por qué eres tan rebelde? ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué no quieres mi disciplina si yo te amo? ¿Por qué no quieres que yo te dirija? ¿No has visto aquí lo que yo demando de ti? Que nos dijeran, no tienes por qué portarte así. ¿Qué no recuerdas lo que yo estuve dispuesto a hacer por ti? Estuve dispuesto a entregar lo que más yo quería. Y me desprendí de eso. Para que muriera por ti. Y tú fueras salvo por medio de él. Voy a pedir por la última ya. Ahora sí es lo último. La última cita, por favor, Nicole, de Corintios. ¿O no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? El cual tienen de Dios. Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. No es tuyo. Ese cuerpo ha sido comprado porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales, ¿de quién son? Son de Dios. Pedro 2:9 dice, y ustedes son nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para Dios.
para Dios. Eso nos aparta realmente para ser diferentes. El Señor nos escogió y nos ha hecho santos. No porque tú y yo lo mereciéramos, no porque tú y yo lo valiéramos, no porque tú y yo nos hayamos ganado eso. Es más, no solamente nos hizo santos, sino también nos hizo coherederos juntamente con Él de todas las riquezas en gloria. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Coherederos juntamente con Cristo. Tú y yo que no merecíamos nada, tú y yo que estábamos hundidos, presos en nuestros pecados. El Señor nos hizo libres. El Señor estuvo dispuesto a pagar todo el precio de nuestra redención. ¿Cómo no yo he de vivir en santidad? Pepe, que te pongas sobre tus pies, por favor.